Estamos ubicados a la vera de la ruta provincial número 6. Detrás mío, en esa arboleda, la Casa Embrujada, que está muy cerquita, a poquitos kilómetros de la zona urbana de Inriville y también cerquita del cementerio de esa localidad. La casa de uno de los integrantes de la familia fundadora, una casa de la aristocracia de muchos años atrás, en donde realmente la construcción era maravillosa y donde tenían servicios y comodidades que para el momento eran realmente de vanguardia. Empezaron a pasar algunas cosas raras y hay un mito o una realidad que hasta el día de hoy se comenta. ¿Es una casa embrujada? Estuvimos charlando con Gustavo Barrota, que nos cuenta un poco lo que comenta la gente de Inriville y de la región, con Silvina Balsi, que es justamente integrante de la familia fundadora, y con Hilda Schiavoni. Hilda, que es una historiadora de la localidad de Inriville, y mire qué cosas interesantes nos cuentan de esta casa embrujada. Bueno, hemos logrado reunirnos en la casa del fundador de la localidad de Inriville para hablar de un tema que seguramente le va a interesar a más de uno, porque no sabemos si es mito o realidad, y aquello que no puede comprobarse generalmente despierta mucho interés. La casa embrujada, o la casa embrujada, podemos también ponerlo en signos de preguntas, para hablar justamente de esta casa que está sobre la Ruta 6, no hará falta que lo describa, pero para aquellos que por ahí los ven desde muy lejos a través de las redes sociales, está situada al este de la localidad de Inriville, entre la zona urbana, podemos decir, y el cementerio de esa localidad. Estamos aquí con mucha gente que se ha reunido de tertulia, pero estamos con Hilda, con Silvina, con Felipe, con Gustavo, que son los que en este momento están en cámara, que cada uno tiene su parte de la historia para contar. Así que vamos a empezar. Silvina, raíces familiares, ¿por qué esta casa? ¿A quién pertenecía, Silvina? Fundador del pueblo, a Inri Jesús Araya. Es el fundador del pueblo. Y el dueño de la casa embrujada era su hermano Lincoln Araya. Bien. ¿Y quiénes vivían en esa casa? Esa casa era un poco casa de veraneo, casa de visita de amigos y parientes de Buenos Aires que llegaban porque el tren había comenzado a pasar por aquí. Por lo tanto, se hacían detener, era como una excentricidad, Lincoln hacía detener el tren a la altura de la casa y las visitas bajaban para pasar por ahí semanas hasta volver nuevamente a Buenos Aires. O sea que estamos hablando de una casa, una casona, porque ¿cómo estaba compuesta? ¿Cómo la podés describir de acuerdo a lo que te cuentan? ¿Qué magnitud tenía? Es todo a través de relatos porque no nos quedaron fotos, no tenemos archivos de fotos, por lo tanto no tengo autoridad, verosimilitud histórica para contar. Sí, era una casa lujosísima, por supuesto con toda la porcelana, la mayólica traída en barco de Europa, y en donde se hacían grandes fiestas de galas. Y lo que era llamativo para la época, que se alumbraba gas, entonces era realmente llamativo. La gente que vivió y que recuerda las fiestas de ese tiempo, era como algo mágico, era impensado en ese lugar, en el medio del campo, en el medio de la nada, una casa de 2 pisos, con una belleza especial, que no duró mucho. Fue efímero, fue demasiada excentricidad, pero fue efímero todo. Bueno, mientras Silvina lo relata, uno piensa en las series de época, donde te muestran las casonas de la aristocracia. ¿No es así, Hilda? Así uno lo imagina. Sí, la verdad que uno cree todos los lujos y comodidades, ¿no? Incluso mucho tiempo después, una señora de Inriville vivía cerca de allí, llevaba a sus hijos a bañarlos con el agua caliente de la casa. Claro, eso debe haber sido, como cuenta Silvina, para la época algo de vanguardia, pensar en que podría haber agua caliente, que puedan dispensarse ese tipo de servicios. ¿Había también gente que trabajaba en el lugar o todos pertenecían a la familia y también aquellos invitados, como cuenta Silvina? Digamos, había invitados, pero pertenecía a la familia, y los campos tenían colonos que trabajaban y pagaban su arrendamiento. Realmente es un orgullo tenerla, un orgullo porque identifica al pueblo y nos muestra también que aquellos que
fueron los fundadores, si bien no es, tenía mucho refinamiento, Claro. mucha clase y que nos dejaron lindos testimonios, incluso esta casa. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué decís de efímera la casa? ¿Qué pasó con esa casa y hasta cuándo más o menos estuvo habitada? Por el ritmo de vida que tenían los dueños en ese momento y que era algo, era un poco una réplica de la Belle Époque europea, ¿no? Entonces eran viajeros, gastaban mucho más de lo que tenían, que era muchísimo lo que tenían, pero mucho más. Por lo tanto, ese esplendor no duró tanto. Y la casa, el misterio está en que la casa se abandona, se deja. El hijo de Lincoln estudió medicina en Córdoba, tampoco tenemos detalles, no eran familias que se visitaban y que uno pudiera seguir el hilo, ¿no?, de la historia de ellos. Sé que se recibió de médico por datos anecdóticos de la familia. Linquito, le llamaban Linquito, el hijo de Lincoln. Y Lincoln terminó en una ruina económica, producto de sus excentricidades. Y es probable que, bueno, la casa quedó así a la deriva y luego con el tiempo lo que va a derivar en la casa embrujada es que al abandonarse saquean todo, puertas, ventanas, mayólica, muebles y demás, que nunca se supo el destino de todo eso, porque hace muchísimo tiempo. Y los ruidos que se escuchaban y de esas luces tan misteriosas que se veían en ese tiempo, que era poco común, formaban parte de lo que podía haberse asociado con brujería, con hechizo y demás. Pero bueno, la anécdota que contaba mi esposo, Pedro Araya, el padre de mis hijos, es que, dice, no estaba embrujada. Cuando quedó sin puertas y ventanas, los animales de los colonos vecinos se guarecían en la casa. Y claro, quienes cuando pasaban por ahí con carros o caballos, se escuchaban gritos o sonidos dentro de la casa, pero generalmente eran animales que estaban pariendo. Entonces esos ruidos daban al atardecer cierto temor, ¿no? Cierta mirada espectral. Después era muy común, tenían muchísimos árboles frutales la casa y la gente iba a robar frutas de todo tipo y también el ruido, salir corriendo y demás, era como sombras. Las sombras era de la gente que iba a buscar las frutas. Pero bueno, yo no tengo registro ni de brujas, ni de fantasmas, ni de nada que se parezca, pero sí la magia que generó en el ideario popular, que se convirtió en un mito urbano, tanto es así que en el colegio primario y secundario hacen redacciones acerca de la casa embrujada y hacen cuentos y salen maravillas, porque bueno, producto de la imaginación es ese miedo que se sembró. Y la solidez de la casa, al ser paredes tan enormes, tanto cemento, tan anchas, paredes de 50, cuando intentaban por ahí tumbar o romper, se acobardaban y dejaban. Hilda tiene mucho más precisión de eso. Le voy a preguntar a Hilda respecto de esto que menciona Silvina de por qué la casa embrujada. ¿Qué se puede agregar, Hilda? Bueno, lo que pasa con todo esto mitológico así, es que uno cuenta una cosa, Claro. otra, y se arma la madeja de historias, ¿no es cierto? Ahora con respecto a la solidez de la casa, que todavía se ve grande, un señor me contó que con un tractor tumbó la mitad de la casa y que con esos ladrillos se hizo un galpón en el campo de los de la Rosa, que nunca pude ir, pero en ese lugar es donde estuvo el primer correo, donde dejaban la correspondencia, digamos. Y el hombre me dijo, bueno, yo jamás pensé que estaba tumbando algo histórico. Ahora, con respecto a la solidez, sí está, los chicos que ya no viven en Inriviche, González, fueron y trataron de hacer un hueco. Y dice, no es, lo que pasa es que está muy bien construida, muy sólida, y es muy difícil sacar Algo cierto hay porque las construcciones de antes no son igual que las de ahora, seguramente. Para ¿no? nada. Bueno, para de allí a que hayan renegado mucho para poder derrumbar alguna de las paredes, a lo mejor, y además sugestionados con esto del mito popular, de ahí proviene. Ahora estaba el señor Scarabelli, que como decía Silvina, dijo que él una vez fue siendo niño y que había gente muy fina, muy elegante y que la casa era todo esplendor e incluso tenían un piano de cola.
Qué divino para cierre los ojos e imagine los festejos de época en esa casa. ¿Alguno de los que está aquí ha podido volver a la casa? ¿Fueron a recorrerla aún en ruinas? No, No, por este lado. Gustavo, sí, contame, Gustavo. Sí, bueno, primero, escuchando atentamente a las chicas que saben mucho más que yo, no sé si está embrujada o no está embrujada, pero el mito ya es apasionante. Como decía Silvina, una casa tan lujosa en el centro de la nada, es como ir navegando en un mar inmenso y te encontrás con una isla, ¿no? Es lo mismo. Y nosotros desde pequeños íbamos a jugar ahí, incluso un compañero mío del colegio primario vivía ahí al lado, así que íbamos. Esta gente, Álvarez, la familia nunca escuchaba nada, me decía que era todo un mito. Y yo fui, bueno, la última vez que fui era 2 meses. Ha quedado una pared nada más. Ha quedado una pared de lo que lamentablemente no se preservó. Porque, podés creer o no, pero es una referencia histórica. A mí me ha pasado cuando viajaba mucho, que andaba con los grupos musicales, en General Villegas, por ejemplo, provincia de Buenos Aires, me preguntaron de dónde era, dije Inriville, dice, de la casa embrujada. Y fíjate vos que ellos imaginaban o sabían, entre comillas, más cosas que yo. Claro. Y es referencia, y ningún gobierno desde aquella época hasta ahora la preservó. Claro, debería haber sido parte del patrimonio cultural de Inriville, ¿no? De preservarlo. ¿Y esas tierras, a quién fueron perteneciendo después? Bueno, digamos, hay 3 o 4 Pedro Araya. El Pedro Mayor era el dueño de todos los campos. Cuando él muere, que sería el papá de INRI, el fundador de Inriville, INRI Araya era menor. Entonces, el campo que le pertenecería quedó junto con el de su hermano Minoy. Claro. Y a ver, acá tenía la referencia. Y cuando él tenía 21 años, recién se separaron las tierras y pasó a ser de INRI Araya. O sea que de alguna manera habrá sido INRI el que permitió que de a poquito se fuera derrumbando esa construcción, ¿o no? ¿Fueron los que vinieron después? No, para nada. Claro. Es decir, ¿es la parte de INRI o de Lincoln? En verdad, esa parte era de Lincoln, pero como Lincoln la vende no sé quién, la sede, no sé si quedó para la familia en ese momento o la vendió alguno de los sucesivos compradores que tuvo, ¿no? Que hasta la actualidad... Sí. El actual dueño de ese espacio es un amigo tuyo, es un conocido tuyo. Sí, claro. El doctor Telvio Astrada, y me dice que ahora en estos momentos le sustrajeron todas las aberturas. O sea que lo que le quedaba ya no le queda. Incluso estamos hablando de una época que no existía la ruta, y esa casa fue antes que el pueblo, incluso, claro. Me corregí, sí, Silvina, sí. Antes que este lugar donde estamos, que es la casa del fundador. Sí, claro. O sea que por eso digo, mirá el mito, todo muy loco, ¿no? Nos cuentan, bueno, contaba Hilda y otros historiadores, que era un lujo, como esas películas de época, sí. Que uno ve, no sé, por citar la serie El Zorro, que vos veías todo ese lujo, igual. Es todo muy loco. Y yo tengo una anécdota del año 1988, más o menos, porque trabajaba en la radio cable. Bueno, se comentaba en el pueblo que los martes o los viernes había gente que iba a hacer una especie de rituales allí. O sea, un lugar elegido, sí. También para el esoterismo. Exacto. Yo todo esto que te cuento es oficial porque fui al lugar y recuerdo perfectamente. Bueno, que se veía gente rodeando un fueguito que había en el medio, lo rodeaban vestidos de blanco. Y bueno, fuimos al otro día con Livio Serafini, que en paz descanse Livio, dueño de la radio, y vimos rastros de que había habido un fuego. Después se supo, con el tiempo, que sí, la policía fue, había gente que iba, no sé a qué iba, a hacer algún ritual, algo, pero elegían la supuesta energía de esa casa para esos rituales. Claro, justamente pensaba en eso, ¿no? De tanto que se dice, alguna energía especial tendrá. Claro, algo debe tener, ¿no? Es decir, hablar de todo lo que se dice es imposible, realmente imposible, pero es un hito en la historia. Y digamos, la familia Araya, por ejemplo, INRI dejó esta hermosa casa, y también en la estancia La Pastora, uno de los hermanos de INRI dejó, que es un palacio, una cosa preciosísima,
o la casa embrujada es un legado que ellos nos dejaron, ¿no es cierto?, de una época y de un tiempo, porque un familiar de ellos de Rosario me contaban que los Arayas llegaron a Chile en el segundo viaje de Colón. Después pasaron a Argentina y las tierras fueron donadas por el rey de España. Claro, estamos hablando aquí no de nuestra aristocracia, sino de la aristocracia europea prácticamente. Claro. Trajeron lo que aquí ni siquiera se conocía. Exactamente. Y un abogado de Marcos Juárez me decía que tenía la escritura donde se hablaba de la donación de parte del rey a los Arayas. Qué legado. Uno más se apena cuando encontrás solo una pared. Sí, lo que nos preguntamos todos es dónde están los muebles, las puertas que eran costosísimas. Hilda tiene alguna referencia sobre las bañeras y todo eso, que un lujo, mayólica, sí. Me decía Hilda, que ahora te lo va a contar, que ella siguió el rastro hace muchos años y que las bañeras o algunos otros elementos se pueden detectar todavía, pero ¿dónde están los muebles? Ojo, Hilda, con lo que vas a decir. Pensá muy bien en dónde te vas a meter, pero ¿dónde están todas esas cosas? Bueno, yo hablé con un señor alemán que ofreció regalarme el juego de baño. Entonces yo pedí ayuda a la municipalidad, no la obtuve, pero digamos, se ha trabajado. Yo en el año 92 solicité que se tuviera validez histórica la casa embrujada. El dueño no quiso saber nada, ¿no? Claro. Porque se exigen algunas cosas y bueno, así estamos. Entonces no hay nada, ni aberturas, ni... Pero Felipe, vos tenés guardado unas fotos hermosas que hace poco sacaste el camino me fui hasta caminando hasta allá. A ver, vos que fuiste y Gustavo también. Sí. ¿Hay una energía especial o es todo también parte del mito? ¿Les pasó algo extraño cuando fueron? Yo, la verdad, fue algo muy lindo recorrerlo y bueno, sí, se siente una energía linda, está especial. Nada malo entonces. Mirá, hasta el más valiente que dice yo no creo, algo. Yo por ejemplo no creo, pero hasta el más valiente siente algo. Estás en un lugar donde decís, ¿qué puede pasar? Es muy especial estar ahí, muy especial. Bueno, lo especial también es de la historia que carga, ¿no? Porque realmente, como decíamos, debió haber sido patrimonio cultural, debió preservarse algo para mostrarle a las futuras generaciones que realmente allí está la raíz de lo que después se generó, que es el pueblo, nada más ni nada menos, ¿no? Una de las primeras construcciones, y uno piensa justamente de Europa buscando eso, ¿no? En la pampa gringa, sin que nada haya alrededor, era el lugar indicado. Pero esto es en lo personal. Gustavo, Felipe, Silvina e Hilda, que son los que están aquí charlando con nosotros. Del mito a la realidad, para cada uno de ustedes, ¿hay un gran escalón o puede haber algo de verdad en todo esto que se fue contando? Mira, me acaba de escribir un amigo y dice que los fantasmas son producto del inconsciente, ¿no es cierto? Pero a veces a la noche escuchas algún ruido raro y uno no sabe. No creo hasta que algo raro pasa, ¿no? Es así, ¿no? Está bueno darle entidad y que se siga alimentando ese mito, porque por algo surgió. Claro. Entonces, así fue ese producto de la imaginación, o de un miedo que haya generado, o de una aparición que alguien haya visto, vale la pena sostenerlo en el tiempo, porque lo amerita lo que fue la construcción, la historia, y que hoy, pasado tanto tiempo, un pedazo de esa pared siga siendo tan atractiva para el que pasa. Claro. Sí. ¿Mito o realidad, Felipe? ¿Estás más cerca del mito o de la realidad? Mito. No cree nada. Felipe fue a sacar la foto, es energía especial, pero nada de lo otro. ¿Y vos, Gustavo? Mito, pero con algo muy particular, porque hablábamos antes que lleguen ustedes, y hasta los 80, podemos decir, uno pasaba y veía la estructura, no completa, pero mucho más completa que ahora, y ahora vemos una pared, y decimos, qué pena, se nos está derrumbando de a poco una historia que muchos cuentan, incluso se cuenta mucho más en otros lugares que acá en Inriville. El habitante de Inriville lo naturaliza, le da muy poca importancia a los chicos del colegio que escriben, pero la historia se ha divulgado mucho más en otros lugares que acá en Inriville.
Y el mea culpa, porque todos somos responsables de no haberlo preservado, porque es un lugar histórico que de a poco se está derrumbando, ¿no? Y nosotros desde este humilde lugar, habiendo aportado datos históricos, fehacientes de aquello que fue, que al menos está suscripto en historias de aquellos que conocieron un poco más, decimos que nos quedamos mejor en este espacio. Podríamos haber ido a la casa embrujada, le vamos a echar la culpa a la tormenta y a la lluvia de ayer, pero no nos animamos.